El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy y recordando a este gran hermano, Antonio de Padua, o mejor dicho, Antonio de Lisboa. Nació en Lisboa en 1191 y en su bautismo recibió el nombre de Fernando. Educado en la escuela de la catedral, entró en el monasterio de San Vicente de los canónigos regulares de San Agustín, pasando después a Coimbra, donde completó su formación humanística y teológica. Presente en el traslado a Coimbra de las reliquias de los primeros mártires franciscanos de Marruecos, decidió hacerse franciscano, ansioso de propagar la fe entre los pueblos de África, sin que lograra su intento. Participó en Asís en el capítulo de Pentecostés de 1221, donde se encontró con Francisco. Tras un breve tiempo de vida ascética y penitente en el eremitorio de Monte Paolo, se consagró de lleno a la vida apostólica, desplegando su actividad evangelizadora en el mediodía de Francia y en Italia. En la Pascua de 1228 predicó en presencia del Papa Gregorio IX, que impresionado por sus palabras vigorosas y por su dominio de la Biblia lo llamó Arca del Testamento y Arca de las Escrituras. Fue el primer profesor de teología de la orden, escribió sermones llenos de ciencia, elegancia y unción. Murió en Padua, Italia, en 1231, en medio de la devoción y aclamaciones populares. A los 11 meses de su muerte, en mayo de 1232, fue canonizado por Gregorio IX. Fue declarado doctor de la Iglesia, doctor evangélico por Pío XII. San Antonio de Padua es el santo más popular del santoral cristiano, siendo invocado por todos, pero sobre todo por los pobres que ven en él a su valedor y protector. Se cuentan con 14 documentos auténticos, originales, que son con los únicos que se puede comprobar que son de su autoría, y estos son los que le han dado el título de doctor evangélico. Antonio hace una clara opción por Jesucristo, hace una clara opción por el Evangelio, hace una clara opción por la sabiduría. Y desde la experiencia que él va teniendo de Dios, no solamente en el plano intelectual, que sin lugar a dudas fue una persona a quien el Señor dotó, pues de algo extraordinario, ante todo y sobre todo fue su mirada limpia y pura en Jesucristo, el Verbo encarnado, que hizo posible que su vida y que su historia estuvieran llenas de unas experiencias no solamente místicas, sino de unas experiencias extraordinarias para la predicación, para la entrega, para el apostolado y para el anhelo del martirio. Cuando Antonio se da cuenta que vienen los cuerpos de los hermanos que habían sido martirizados,
¿verdad? Pues él anhela precisamente el don del martirio y lo pide a Dios. Sin embargo, cuando se encuentra con Francisco, le va a pedir la bendición también para ser el predicador y para ser el maestro de la orden. Francisco lo llama, lo titula mi teólogo y le autoriza que enseñe con tal de que la enseñanza no apague el espíritu de oración y su santa operación. La primera lectura nos da precisamente la pauta para que nosotros podamos corroborar pues esta verdad tan hermosa como lo es alguien que precisamente se abre al don de la sabiduría, que no es simple y sencillamente un conocimiento, que no es simple y sencillamente el estructurar un sermón, como se le llamaba en aquel tiempo, una homilía, ¿verdad? O una cátedra, sino que precisamente brota de la oración, brota del encuentro con Dios, brota de la relación profunda, de una experiencia de aquel que es el Espíritu, que es el que está precisamente autorizando, que es el que está impulsando, que es el que está llevando a cabo una obra en una persona. Por eso, la primera lectura tomada del libro de la sabiduría nos da la pauta a nosotros para entender que solamente desde la experiencia de Dios podemos ser auténticamente sabios, porque finalmente la sabiduría es el Espíritu de Dios. Y si vamos más a lo profundo, la sabiduría es Dios mismo que creó el universo. De tal manera que esta experiencia nos lleva a todos a vivir siempre en sintonía con el Espíritu de Dios, a tener los ojos bien abiertos, ¿sí? Y a ser sensibles a las necesidades de los hermanos y a poder glorificar a Dios precisamente a través de las obras. La sabiduría es la que nos va a acompañar a nosotros siempre y que va a manifestar la autenticidad de lo que hacemos, de lo que realizamos. El texto del Evangelio, ¿verdad?, que es el texto precisamente de la ascensión y que es uno de los mandatos más solemnes o de los envíos o de los encargos más solemnes de Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús lo hace, ya no es simple y sencillamente Jesús de Nazaret, ya no es simple y sencillamente el Hijo de María y de José, que en el Hijo de María y de José estaba precisamente escondida esta divinidad. Y cuando digo escondida no digo, ¿verdad?, como si estuviera opacada, sino porque todo mundo pensaba que era eso, el Hijo de María y de José, a pesar de las obras que realizaba que manifestaban la sabiduría de Dios. Ahora, después de la resurrección, es el Cristo, es el Kyrios, es el Señor, y es Él el que envía a sus discípulos, es Él el que envía a sus apóstoles, es Él el que envía a anunciar la buena nueva del Evangelio a todas las criaturas, a todo el universo. Y la fidelidad de Dios precisamente se va a manifestar a través de esta actuación que Él lleva a cabo por medio de aquellos que confían en Él. A los que crean y se bauticen, se salvarán. Y además, ¿verdad?, Cristo Jesús acompaña a su iglesia. Por lo tanto, la obra de redención, la obra de sanación, la obra de salvación no es una obra meramente humana, no es una labor social, es la obra que manifiesta la fidelidad de Dios, la entrega de Dios y la cercanía de Dios para con su pueblo. Pidámosle al Señor hoy que celebramos a San Antonio, por intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de estar siempre abiertos a la sabiduría, de poder acercarnos con confianza y beber de sus fuentes para llevar una vida santa, una vida evangélica.